muchas gracias por la introducción y muchas gracias por la oportunidad también de participar en esta charla. A mí me gusta, disfruto mucho haciendo las charlas, trato de hacerlas de forma entretenida y bien en español para que todo el mundo pueda entender, ¿ya? Voy a partir presentándome, ¿cierto? Mi nombre es Tomás Gómez, pero alias Tom, y soy fundador de la empresa Tom Contable, que es una empresa de contabilidad, como el nombre dice, ¿cierto? Y nos dedicamos a apoyar a emprendedores, empresas pequeñas. No vemos empresas grandes, salvo algunas ocasiones. En realidad, empresas grandes solo las que crecieron con nosotros, pero no. Nuestro nicho es con el emprendedor, persona que no ha constituido siquiera, o que acaba de constituir, o que tiene un año de inicio de actividades. A esas personas les apoyamos con todos sus temas contables y tributarios, ¿ya? Llevo hartos años ya haciendo esto, como unos 7 u 8, diría yo. Así que nada, pues lo hago con harto cariño y me gusta, así que trato de... En realidad también me considero un emprendedor y trato siempre de motivar a todos los emprendedores para que sigan adelante. Y tengo un lema que es: para jugar hay que saberse las reglas del juego. Y esta charla es un poco eso, que tú aprendas cuáles son las reglas para poder emprender, porque de nada sacas con ser un experto ¿cómo se dice?, en programación, por ejemplo, cuando no tienes detrás el cimiento para hacerlo, el cimiento contable. Si al final uno tiene que rendirle al servicio de impuesto interno. Entonces no tienes que ser un experto en contabilidad, pero sí tienes que saber para dónde va la micro, ¿ya? Como el público somos emprendedores, ¿cierto? Gente abiertamente, normalmente hago la charla con un idioma muy coloquial, ¿ya? Y las cosas que digo no siempre son técnicamente o literalmente exactas, ¿ya? Porque lo aterrizo al español. Entonces trato de hacer una charla más práctica que teóricas y nombrarte leyes y cosas así. Entonces de repente tal vez voy a dar un ejemplo que no aplica para todo el mundo, pero sí aplica para las personas que están viendo esta charla, que son emprendedores que acaban de iniciar o que tienen que sea un par de meses o un par de años operando, y no para Cencosud ni Ripley, que les aplican otras leyes, ¿vale? Dicho eso, por favor, todos abiertos a hacer preguntas. No sé si la van a hacer por el chat o a micrófono abierto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo prefieres? Como quieran, como prefieran los emprendedores. Ahí Vale, activan el micrófono nomás. Pueden activarlo Andrés y Nico, así que denle nomás si quieren bueno, activarlo y no interrumpen, no sé. sí, Perfecto. sí. Yo igualmente abrí el chat, entonces si quieren escribir la pregunta la pueden escribir, pero no usen la sección preguntas, porque tengo el chat abierto, la sección preguntas no la veo, salvo que la mires tú y me digas las preguntas, Ah, ya. ¿vale? Entonces, hoy día, ¿qué vamos a ver? Quiero que veamos cuáles son los regímenes tributarios actuales, ¿ya? Y vamos a hacer una pincelada tributaria para ver cuáles son el tema de los impuestos, porque en todos estos años los clientes siempre me preguntan lo mismo: Tom, ¿qué hago para bajar los impuestos y no sé qué? Todo el mundo quiere bajar impuestos, pero la gente no se pone a pensar o no sabe realmente cuánto impuesto paga. Todo el mundo cree que pagan millones de impuestos y la verdad es que la gran mayoría de las veces no es así. Entonces vamos a hacer una pincelada tributaria y vamos a ver cuáles son los regímenes actuales para poder estar en el régimen que nos corresponde y optimizar nuestra empresa. Muy bien, así que comenzamos. Bueno, tal vez saben, o no, que hasta el 31 de diciembre de 2019 teníamos 3 regímenes tributarios: 14B, 14A y el 14 TER. Esos regímenes ya no existen. Y no vamos a hablar de ellos porque no existen ya desde hace 2 años. Pero, ¿por qué los saco a colación hoy? Porque este año es el primer año donde vamos a tributar en base a los nuevos regímenes, ¿ya? Entonces, desde el 1 de enero del 2020 nace el régimen 14A, 14D número 3 y 14D número 8, ¿ya? Si yo pincho aquí, ahí se puede ver el puntero, ¿verdad? Parece. Sí, vale, bacán. Entonces, se fijan que hay un 14A
y antes también había un 14A. No confundir estos dos 14A porque no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿ya? El legislador le puso el mismo nombre porque son muy creativos, pero no por otra razón. Entonces, el 14A, que se llama el régimen general, la verdad es que es el régimen que deberían tomar las empresas grandes, ¿ya? Si tú no eres una empresa grande que vende 500 millones para arriba, no deberías ni pensar entrar en el 14A porque no te conviene. Así lo voy a decir muy fácil. A esto me refería cuando al principio comenté que iba a hacer algo directo, bien en español. Entonces, por norma general, no te conviene el 14A, ¿vale? Siempre hay excepciones por aquí y por allá, pero por norma general no te conviene el régimen general, valga la redundancia. Entonces, nos queda el régimen 14D número 3 y el 14D número 8, que vamos a ahondar un poquito más para ver de qué se trata. Uno se llama régimen ProPyme y el otro se llama ProPyme transparente. Entonces, aquí el legislador sigue con su creatividad a ponerle nombre a las cosas. Entonces, vamos a ver. El régimen 14D número 3, ¿ya? Es un régimen que tributa en base a retiros. ¿Qué significa esto? Significa que la empresa va a tener cierta utilidad o cierta pérdida, ¿cierto?, el año, y los socios, las partes de esta empresa, van a tributar, es decir, van a pagar impuestos en base a los retiros que hicieron de la empresa y no a las utilidades de la empresa, ¿ya? Entonces, este régimen paga el impuesto de primera categoría, que es, hay dos categorías tributariamente hablando. Primera categoría, que significa categoría empresa, y segunda categoría, que significa personas, ¿ya? Es solo el nombre, no es que las personas seamos de segunda categoría, que suena como mala clase, no. Es simplemente un nombre, las empresas son primera y las personas son segunda. Entonces, cuando te preguntan, oye, ¿tu empresa cómo? No, mi empresa tributa en primera. Y el impuesto de primera categoría para el régimen 14D número 3 es de un 25%. Sin embargo, y esto no está anotado, entonces tomen apunte, desde hace un par de meses, por el tema de la pandemia, se hizo un beneficio y los que están en 14D número 3 no van a pagar 25%, sino que van a pagar un 10%. 10% entonces, el impuesto de primera categoría. ¿Vale? Yo hice el PPT con 25% porque eso es lo oficial, pero tienen que saber que el 10% va a durar 3 años, así que básicamente hay que pensar en el 10, ¿ya? El impuesto que pagan las empresas en Chile, que están en este régimen, es un crédito para los impuestos personales, ¿ya? Esto significa que es una potencial devolución. Si lo aterrizamos bien, las empresas de este régimen no pagan impuestos realmente. Lo que pagan es un adelanto de lo que podría ser el impuesto de la persona. ¿Qué significa esto? Que si la empresa tuvo una utilidad, digamos, de 10 millones, por decirte, y dijimos que el impuesto lo vamos a hacer con 25%, que es lo oficial, ¿vale? Si el impuesto es el 25%, de los 10 millones tiene que pagar 2,5 millones de impuestos, ¿verdad? Pero ese pago es una potencial devolución al socio. Entonces, después uno tiene que ver cuántos impuestos debería pagar el socio. Si el socio, por ejemplo, que su impuesto de segunda categoría, el impuesto personal, digamos que fue de 500.000 pesos, el socio tiene que decirle al Servicio de Impuestos Internos, oye, mi impuesto fue de 500.000, pero mi empresa ya pagó 2,5 millones a mi nombre. El servicio revisa y dice, ah, tienes razón. Entonces al socio le van a dar una devolución de 2 millones de pesos. Entonces la empresa paga 2,5 millones y al socio le devuelven 2 millones de pesos en este ejemplo. Si fuese que el socio gana menos plata, tal vez no tiene que pagar nada de impuestos, le devolverían los 2,5 millones de impuestos. Por lo tanto, tanto la empresa como la persona realmente pagaron 0 pesos de impuestos. Esto es súper importante que quede claro. Igual vamos a profundizar un poco más adelante, unas diapositivas más adelante, con un ejemplo para que a todo el mundo le quede muy clara esa parte, ¿vale? La empresa tributa, ¿ya?, en base a ingresos menos egresos. Es muy sencillo de calcular. Todas las facturas de venta menos todas las facturas de compra
menos